Me gustaría saber si se encuentra en sala nuestro siguiente ponente, el doctor Luis Alex. ¿Se Bien, encontrará en sala? sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, gracias. Sí, buenas Bien, noches. es momento de presentar a nuestro siguiente ponente. Permítanme un momento, por favor. Bien. El doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Surcia es PhD on Public Health University of Miami. Es investigador RENACI Carlos Monge nivel 3. Además, es consultor de proyectos espaciales de la Unión Europea para el Perú. Es consultor para proyectos de la Fundación de Bill y Melinda Gates y la Fundación AFP. Autor también de 12 libros en salud publicados en USA, docente de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es consultor de PineFar Internacional y editor asociado de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad. Es consultor de investigación de la Embajada Real de los Países Bajos. Además, docente de doctorado y maestrías en las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Ricardo Palma. Docente de Medicina Humana en las universidades, Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad UPAO y la Universidad César Vallejo. Los dejo con ustedes aquí al doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Surcia con la conferencia Muestra y Muestreo aplicada a la investigación. Adelante, doctor. Bien, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, aquí tratando de participar en este evento y sobre todo compartir un poco la experiencia. Lo mío es vinculado básicamente con la investigación y con lo que respecta a la investigación científica en todas las áreas. En la Ricardo Palma hemos enseñado muchos años, casi 10, en la maestría en ingeniería vial, mención carreteras, puentes y túneles, ¿no? Y entonces en esas circunstancias hemos compartido muchas experiencias con respecto a lo que implica la parte matemática de cálculo de la muestra y es lo que nos invita hoy día para trabajar con ustedes. En la UNI también estamos ahorita preparando un seminario un curso taller de 3 meses, de enero, febrero y marzo, para poder trabajar todo lo que significa los procesos estadísticos relacionados a la contratación de la hipótesis en la investigación. Así que ahora nos invitaron a participar en esto y no pudimos decir que no. Enhorabuena, aquí estamos para compartir un poco lo que aplicamos en el día a día, ¿no? Entonces, nuestro tema es el cálculo de la muestra, ¿no? Y básicamente, cuando hablamos de cálculo de la muestra, nosotros hablamos de una decisión estadística que tiene que ver con la selección de los criterios más relevantes para poder decidir cuánto de una población vamos a poder considerar en un trabajo de investigación. En ese sentido, tenemos que tener 3 conceptos claros, y acá este grafiquito yo siempre lo pongo y está vinculado este, a lo que implica al concepto de universo, población y muestra. Cuando hablamos de universo, hablamos básicamente de aquello que no tiene límites ni espaciales ni temporales. Por ejemplo, mi universo puede ser 200 kilómetros de carretera, ¿no? ¿De dónde? No lo sé. ¿En qué tiempo? Tampoco lo sé. O es más, simplemente uno puede ir un poco más allá y decir simplemente carretera de asfalto. O podemos decir, por ejemplo, arcilla expansiva. Y ese puede ser mi universo. Entonces, cuando nosotros delimitamos un lugar y un espacio, en el caso de las personas, podemos decir estudiantes de una universidad. Pero cuando decimos el lugar y el espacio, estamos delimitando el universo y lo convertimos en población. Por ejemplo, estudiantes universitarios de la Universidad de la Frontera, de la carrera de Ingeniería Civil, Mecánica y Sistemas. Muy bien, entonces tenemos ahí un universo que hemos delimitado con 3 componentes, con 3 poblaciones muy importantes, pero luego vamos a establecer un espacio temporal, a la cual le vamos a decir que, por ejemplo, se haga en el año 2021. Entonces, ya en el año 2021 estamos delimitando el espacio y el tiempo y ese universo se convirtió en población.
Bien, y en cuanto a este sentido, tenemos que tener en cuenta que para hacer una investigación, la población y la muestra tienen que cumplir con tres criterios fundamentales. El primero de los criterios que tiene que tener una población, una muestra de investigación, que no es una población demográfica, por si acaso, que no es una población natural, que no es una población que se encuentra pues en las carreteras, que no es una población que se encuentra en los suelos, ¿no? En las minas, sino es una población diseñada, ¿no? Ellos tienen que cumplir con tres condiciones, que son los criterios de homogeneidad, los criterios de aleatoriedad y los criterios de representatividad. Si nosotros hablamos de criterios de homogeneidad, quiere decir que toda población tiene que tener criterio de inclusión, exclusión, eliminación. Quiere decir que tiene que tener características propias, y esas características que pertenecen a una población tienen que ser homogéneas. Quiere decir que si yo estudio hago un trabajo en estudiantes universitarios de la Universidad de la Frontera, tienen que ser todos aquellos que están vinculados a la ingeniería mecánica. No pueden entrar los de ingeniería de sistemas o de otras ingenierías porque sería mi población heterogénea. Y lo que trata de una investigación para que sea científica es que se haga en poblaciones homogéneas. El segundo punto, puede ser que haya alumnos que estén por primera carrera de 17 a 23 años, pero hay alumnos que tienen segunda carrera o hasta tercera carrera de 40 a 50 años. Ellos se excluirían porque la población tiene que ser homogénea, ¿no? Además, por ejemplo, podríamos tener alumnos que solamente se quieren estudiar, algunos que trabajen y estudien, otras madres solteras que también estudien. También nos excluiríamos porque la población tiene que ser homogénea. Entonces, una población de investigación no es una población natural, es una población diseñada. Si no vamos al campo de las carreteras, por ejemplo, podemos hablar de un pavimento de Lima, Pacasmayo, por decir, y entre Lima y Pacasmayo vamos a considerar la línea de la carretera de la concesión Ancón-Pativilca. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos esa carretera, pero tenemos dos problemas serios. Tenemos unas curvas muy eh, ondeantes, tenemos subidas y bajadas que hacen que la población sea heterogénea. La pista se desgasta más en bajadas, tiene mayor nivel de corrosión mayor nivel de deterioro en subidas. En las curvas hay un nivel de peralte que produce mayor desgaste. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es básicamente reducir la heterogeneidad. Entonces, por ejemplo, mi población será no 200 kilómetros entre Ancón entre Ancón y Pativilca, sino va a tener que ser solo 110 kilómetros. Solo los tramos lineales, solo los tramos a nivel del mar, solo los tramos que estén entre 0 y 50 metros sobre el nivel del mar, que no tengan influencia de arena, ni de vientos fuertes, ni de diversas condiciones, porque la población tiene que ser homogénea. De esas 120 kilómetros, porque he excluido 80 kilómetros, sería mi población que he definido con criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Tanto en minerales, tanto en carreteras, tanto en mecánica, tanto en cualquier escenario, así como en poblaciones humanas, para que sea una investigación científica, tiene que cumplir con el criterio de homogeneidad, o sea, cumplir con criterio de inclusión, exclusión y eliminación. En segundo punto, el segundo punto es que tiene que una población, para ser seleccionada su muestra, tiene que ser representativa. Si ustedes ven aquí, el universo tiene una forma circular, la población tiene que tener la forma circular y la muestra tiene que tener la forma circular. Pero esta muestra que está aquí al centro, tiene que ser representativa de la población, y la población tiene que reflejar el universo, tiene que ser capacidad de inferenciarse a él. En ese sentido, entonces, para que nosotros tengamos un tamaño de una muestra que corresponde al tamaño de la población, tiene que ser una muestra representativa. Y cuando hablamos de muestra representativa, señores, no hablamos de muestra proporcional, hablamos de representatividad. Significa que el tamaño debe representar a la muestra, que diga a la población. Y esto más o menos tiene la siguiente analogía. Ustedes tienen una persona adulta de 1,70 m, le van a sacar sangre, necesitan un tubito, ¿no?, de 1 cm³ de sangre para saber sus triglicéridos en sangre. Si nosotros tenemos un basquetbolista de la NBA de 2,30 m, van a tener que sacar igual un tubito de 1 cm³ de sangre para saber su nivel de triglicéridos en sangre. Pero si tienen un recién nacido de 3,2 kg, igual tienen que sacar un tubito de 1 cm³ de sangre para saber su nivel de triglicéridos en sangre. Quiere decir que el tamaño de la muestra siempre representa a la población, pero es un tamaño constante, es un tamaño fijo. Va a haber un momento en el cual el tamaño de la población, a medida que se reduce, va a coincidir con el tamaño de la muestra. Pero generalmente las poblaciones pueden ser muy grandes,
y el tamaño de la muestra no va a variar. Por ejemplo, cuando ustedes preparan, digamos que hay una fiesta patronal y se prepara aguadito para 500 personas, nadie toma 230 cucharadas de sopa para saber el tamaño, el sabor y las condiciones y características de la sopa. Basta una cucharada o dos. O sea, el tamaño de la muestra nunca va a cambiar, va a ser pequeña por más que la población sea gigante y va a ser grande cuando la población sea pequeña, va a haber un punto de coincidencia. Entonces es representativa no por porcentaje, no por proporción, sino por representatividad probabilística a través de fórmulas que se calculan, ¿no? Y eso lo vamos a mostrar en un instante. La segunda propiedad entonces, la primera era homogeneidad, la segunda propiedad era representatividad a través de una fórmula y la tercera propiedad se llama aleatoriedad, o sea que tiene que ser un muestreo probabilístico. Quiere decir que toda investigación trabaja con muestras probabilísticas. Si no trabaja con muestras probabilísticas, no se llama investigación científica. Hablemos de que las investigaciones pueden ser científicas, pueden ser investigaciones operativas, pueden ser investigaciones, bueno, aproximaciones a la investigación, con los primeros intentos en los primeros ciclos, pero para que una investigación se llame científica, tiene que tener estas características la población: homogeneidad, representatividad y aleatoriedad. En aleatoriedad es conocida también como probabilística. Si es probabilística, es científica; si es no probabilística, pierde todas las características de generalización o inferencia. En ese sentido, señores, entonces, este grafiquito muy famoso, que no es mío, es del doctor Mendenhall, en su libro sobre el diseño de muestra y muestreo, ¿ok? Nos expresa esa condición. Entonces, ahora tenemos varios elementos que considerar cuando nosotros calculamos un tamaño de población y muestra, ¿no? Tenemos la población, que como verán ustedes, son diferentes elementos que están concentrados en un tamaño grande, con criterios de inclusión, exclusión, eliminación, están circunscritos por espacio y tiempo, ¿no? Y además que tienen las características comunes entre sus miembros. Los parámetros de la población, ¿no? Y muestras van a ser el tamaño muestral y el tamaño poblacional, o la media muestral y la media poblacional, como verán acá. La muestra es una porción representativa, aleatoria y al azar y homogénea de esta población, la cual vamos a identificar. Cualquier uno de sus elementos, llamado unidad muestral, tiene que tener o tendría que tener características similares a los otros elementos de la cantidad de la muestra. Y de esta persona o individuo o tierra o calicata de carretera o diamantina de pavimento o muestra de tierra o muestra de territorio agrícola, como quieran llamarlo, esta unidad de muestreo se le saca o identifica variables. En este caso, al ser una persona, edad, peso, talla, índice de masa corporal, glicemia. En el caso, por ejemplo, de una calicata o de una diamantina de carretera, podemos sacar pues densidad, podemos sacar elasticidad, podemos sacar plasticidad, podemos sacar índice de rotura, índice de compresión y diferentes elementos que están vinculados obviamente a la característica o resistencia de un pavimento. En el caso de lo que es una propiedad de un mineral, vamos a ver la dureza, la consistencia, resistencia al corte, resistencia a la compresión, características de solubilidad, rugosidad, permeabilidad y de diferentes elementos o variables que vienen a salir de la unidad de muestreo. Y de esas variables que nosotros hemos observado, ¿no? Que las hemos sacado de la unidad de muestreo, la vamos a observar. Y la vamos a observar con valores que son estadísticos, que son valores llamados estimadores muestrales, que puede ser la media o la desviación estándar, o también pues la media, de desviación estándar o la varianza. Con cualquiera de estas condiciones, obviamente, vamos a tener elementos que van a observar características de la variable, las variables van a pertenecer a una unidad muestral, una unidad muestral va a conformar las unidades de una muestra, y las unidades de una muestra es una porción representativa, aleatoria, al azar y homogénea de una población que proviene de un universo con condiciones diseñadas muy similares. Entonces, en este sentido, señores, el criterio de la muestra y muestreo es un criterio matemático bastante bien elegido para poder tener inferencias científicas. Y las muestras tienen de comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este grupo de alumnos que están aquí en este curso, en este taller internacional, digamos, vamos a ver la variable edad. A lo mejor la edad promedio va a estar siempre en 35 años, con una división estándar que vaya de repente entre los 25 y 45. Pero si vamos a ver a lo mejor la variable peso, aquí de repente va a haber una pequeña variabilidad. Vamos a tener que el peso promedio
es 90 kilos, con una desviación estándar más o menos de 25 kilos para arriba y 25 kilos para abajo, con una cola izquierda y derecha bastante prolongadas, porque es una población normal, pero con una variabilidad de peso muy grande. Entonces, obviamente, una variable cuantitativa puede representarse de una manera muy pareja, con una equidistancia a dos colas, muy aproximada a lo que es el valor de la campana de Gauss a nivel del promedio con sus divisiones estándar, pero otra puede ser igual de simétrica, con cola izquierda y cola derecha equidistante, pero que en su punto medio pues sea mucho más bajo y sus colas sean mucho más abiertas y den una mayor elasticidad. Ambas poblaciones son normales, dependiendo del tipo de variables, cómo se comportan, pero fíjense, ambas son homogéneas. No vemos que una cola se lance hasta por aquí, ni aquí una cola se vaya hasta por el otro lado. Si hablamos de poblaciones heterogéneas, ya que gritaríamos capacidad de inferencia científica a cualquier investigación. Los valores que normalmente se usan para poder trabajar en el cálculo de la muestra es tomando en cuenta la campana de Gauss, es básicamente la distribución normal y básicamente los niveles de confianza. Si nosotros dibujamos una campana de Gauss y lo proyectamos una recta numérica, el valor de la media, bueno, si es que es simétrica, la media, mediana y moda van a coincidir en un punto central y van a dar aquí donde está la media poblacional, en el punto denominado cero. Pero si nosotros nos prolongamos a la izquierda y hacia la derecha, van a haber obviamente colas simétricas hacia la izquierda y a la derecha. En una población normal, básicamente lo que nosotros encontramos es que la promedio, moda y mediana coincidan en el valor cero de la recta numérica. Y las colas vayan a coincidir en el punto de error en los valores dependiendo del nivel de confianza o el intervalo de confianza que yo requiero. Por ejemplo, si yo requiero un intervalo de confianza del 95%, es probable que el valor de una cola derecha-izquierda con el nivel de error de 5% caiga en valores equivalentes a 1.96. Si el error es 20%, yo tengo un nivel de confianza solo del 80%, es probable que caigan por aquí, por el valor equivalente a 0.84. Entonces, esta es la curva universal, ¿no? De los valores de Z. Z es igual al nivel de confianza. A 95% de confianza en cualquier investigación, a 95% de confianza, el intervalo de confianza, el nivel de Z, o intervalo de confianza, equivale a 1,96. Cuando nosotros hablamos del 80% de confianza, el intervalo de confianza equivale a 0,84. Entonces, como veremos aquí, si tenemos 95% de confianza, van a haber dos errores a cada lado de la cola. 2.5% izquierda, 2.5% derecha, porque sumados tienen que dar el 100%. Este 2.5% hacia la derecha y hacia la izquierda no llegan a tocar la recta numérica, van hacia el infinito. Sin embargo, estos dos puntos equidistantes de 5%, 2.5 izquierda y derecha, porque esas dos colas, ¿ok? Van a caer en un punto de recta numérica, como les dije hace un rato, equivalente al 1.96, que es el nivel de confianza para 95% de confianza de una población, de un 5% de error. Si fuera otro valor, cayera en otro nivel. Por ejemplo, acá tenemos los valores coincidentes donde entran a la recta numérica y vamos a proyectar de acuerdo al nivel de confianza el nivel de error a donde caiga, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la distribución donde la media, moda y mediana coinciden. Esta es una muestra simétrica, una población simétrica. En este tipo de poblaciones se deben hacer las investigaciones. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una moda por acá, una mediana por acá y una media para allá? Cuando tenemos una simetría a la derecha, la media normalmente está en la cola, la mediana está casi central y la moda está en el cúmulus, ¿no? En la parte de la cima. Entonces, en este caso tenemos una simetría derecha. Y en caso de una simetría derecha, tenemos una población asimétrica que de repente está alterando la información, valores offside, outlier o far outlier. En ese caso, por ejemplo, podríamos tener aquí, si esto fuera edad, una persona, todos estudiando la carrera de ingeniería de sistemas, por decir, todos entre 19 y 24 años, y acá tenemos una persona de 65 que está haciendo segunda carrera, o dos personas, una de 50, una de 65, que me lleva la cola hacia la derecha, y me cambia la media, me cambia la mediana y me cambia la moda. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque en esta población tenemos que eliminar a los valores offside, outlier,
¿no? Que son las personas mayores que están por aquí, que distorsionan mi curva normal porque no sería homogénea. Y estos tenemos que eliminarlos a través de dos posibilidades. Primero vamos a graficar mediante un box and whisker plot, un diagrama de cajas, para identificar como valor offside o outlier a la persona o el individuo que está ubicado aquí. Pero también podemos utilizar una recta resistente Z-Key en un tipo de análisis llamado análisis exploratorio de datos, donde también podemos ubicarlo a los valores que son digamos, extremos, a los valores que pertenecen a valores fuera de lugar o muy fuera de lugar, offside outlier o far outlier. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener aquí es que si podemos tener una simetría hacia la izquierda, vamos a tener que la media va a estar hacia la cola, ¿no? La mediana y la moda tiradas hacia la derecha. Entonces, estas son dos condiciones, ¿no? Aquí tenemos que eliminar y aquí tenemos que eliminar los valores que son el error, los valores que se encuentran ubicados cercanos al error y que me van a distorsionar toda posibilidad de que mi trabajo de investigación tenga la inferencia científica adecuada para poder generalizar los hallazgos de la muestra a la población y de la población al universo. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay pruebas estadísticas que se pueden aplicar cuando existe asimetría en mi distribución normal de los datos, o sea, no sería normal. Sin embargo, vamos a perder, como les comentaba yo, mucho de representatividad, generalización e inferencia. Entonces, cuando nosotros decidimos qué fórmula utilizar en el cálculo de la muestra, tenemos que tener en cuenta si son variables categóricas, dicotómicas o politómicas, si son variables ordinales o son variables intervalares, continuas o discretas, o paramétrica o no paramétrica. Sin embargo, realmente si nosotros calculamos la muestra, son aproximadamente 178 fórmulas que se encuentran en el libro de Mendenhall y Cochrane. Por cada diseño de investigación, como son 178 diseños de investigación, hay una fórmula por cada diseño. Sería meternos un campo muy complejo. Sin embargo, esas 178 fórmulas salen de 4 fórmulas matriciales y un factor de corrección, que se los voy a mostrar en un momento. Y una vez que tenemos el tamaño de la muestra calculada, vamos a pensar en cómo y con qué se describe cada conjunto de datos. Y empezamos a pensar en la estadística descriptiva. Si tenemos una buena muestra, bien calculada, representativa, homogénea y además probabilística, vamos a poder aplicar adecuadamente la estadística descriptiva y analítica para poder generar inferencias científicas, generalizar hallazgos y por lo tanto poder tener predicciones adecuadas. Entonces acá vamos a poder medir frecuencias absolutas, porcentajes, estadígrafo de tendencia central, de variabilidad y tablas y gráficos. Cuando hablamos de estadístico de tendencia central, hablamos de media, moda y mediana. La media se acompaña de la desviación estándar y de la varianza, mientras que la mediana se acompaña del intervalo intercuartílico, que no son más que las cuartas partes que acompañan a la mediana. Muy bien, y los gráficos que acompañan a la media, la mediana, vendría a ser, para el caso de la media, las ojivas, los histogramas y los polígonos de frecuencias. En el caso de la mediana, eso es la media, ¿no? En el caso de la mediana, los gráficos que lo acompañan vendrían a ser, pues, el diagrama de cajas, el box plot, o también el stem leaf, o también llamado gráfico de troncos y hojas. Cuando nosotros estamos hablando acerca de cómo generalizamos los hallazgos, es cuando determinamos asociación y vamos a aplicar estadística analítica. En ese sentido, vamos a establecer pruebas de comparación. Vamos a comparar dos grupos, uno expuesto, uno no expuesto, uno con el problema, otro sin el problema. Y luego vamos a establecer una correlación de Pearson, que es en otra posibilidad, ¿no? La primera posibilidad es una comparación para ver si con chi cuadrado hay diferencia estadísticamente significativa o con promedios con T-Student, si hay diferencia estadísticamente significativa, o son 3 a más grupos con análisis de varianza, si hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, o en el caso de una correlación de Spearman, si hay diferencia estadísticamente significativa entre los valores ordinales. En el caso de la correlación de Pearson y Spearman, o la RO de Spearman, como se le denomina, se va a utilizar cuando vamos a asociar dos variables que son numéricas o cuantitativas, o dos ordinales. En este caso, para ver si hay un incremento o una increscencia. Por ejemplo, a mayor edad que tienes tú, mayor peso, ¿cierto? Mientras más aumenta tu edad, aumenta tu peso. Pero no necesariamente dirían algunos. Entonces vamos a utilizar una forma de representar que iría más allá. Y esa forma de representar que iría más allá, por ejemplo, estaría vinculado a una curva, una función diferente, por ejemplo, una función logarítmica, una función logística, una función cuadrática, una función cúbica, que no necesariamente va a ser lineal. Entonces, las correlaciones pueden ir variando en cuanto a sus funciones. Y estas van a aplicar un estadístico, ¿no? Que va a ser el índice de correlación
el caso de Pearson para las variables numéricas y el caso de Spearman para las variables cualitativas ordinales, pero con una característica fundamental que es el incremento intervalar equidistante entre sus variables. Pueden haber, por ejemplo, variables cualitativas ordinales como poco, más o menos, poco, regular y mucho. Ahí no hay una diferencia equidistante. O, por ejemplo, bueno, regular y malo. No sabemos si hay una diferencia equidistante. Siempre y cuando hagas una operacionalización con ponderaciones exactas y dimensiones precisas, donde tengas que malo es de 0 a 10, regular será de 11 a 20 y bueno sea de 21 a 30, recién puedes aplicar Rode-Spearman. De lo contrario, vamos a tener deficiencias porque los valores no son equidistantes entre el incremento de un grupo y el otro grupo. Entonces, como tiene dos variables cualitativas ordinales, pero con equidistancia precisa y ponderaciones exactas similares, entonces puedes aplicar Rode-Spearman. Hay que tener cuidado. Regresión lineal, regresión logística, riesgo relativo, odds ratio, riesgo atribuible, razones de momio, razones de barras de ventaja, razones atribuibles, razones de máxima verosimilitud, todas ellas están vinculadas a otro tipo de cálculos estadísticos. La regresión lineal, como les comentaba, muy similar a la correlación, te explica una función de variable independiente cuantitativa con otras de variable dependiente cuantitativa. Acá sí variable dependiente e independiente, ambas numéricas, ¿no? Por ejemplo, a mayor edad, mayor peso, a mayor talla, mayor peso, y así sucesivamente. Cuando hablamos de riesgo relativo, odds ratio y riesgo atribuible, estamos hablando básicamente de elementos de predicción. O sea, lo que le llaman prognosis o perspectiva estratégica, o lo que le llaman también los niveles de cálculo del riesgo. Esto solamente lo han desarrollado dos grandes estadísticos mundialmente conocidos, como son Dawson y Trapp. Son estadísticos y a la vez médicos, porque en la medicina es donde se desarrolla el cálculo del riesgo y la predictividad. A muy pocas carreras les importa trabajar la predicción, salvo el modelamiento matemático para predecir funciones polinomiales o funciones binomiales, en el caso de predecir eventos, por ejemplo, sísmicos u otro tipo de modelamiento. Pero fuera del modelamiento, existe muy poco razonamiento en la predicción de dos elementos vinculados a una causa directa. Sin embargo, en la medicina, esta matemática muy avanzada se desarrolló en este libro de Dawson y Trapp, que tiene más o menos 40 años ya en nuestro contexto, y con eso se calculan niveles de probabilidad y niveles de riesgo. Es por eso podemos decir que si tú fumas 10 cigarrillos diarios durante 10 años, vas a tener cáncer de pulmón, indefectiblemente. Tienes 28 de odds ratio, 28 personas que fuman cigarrillo hacen cáncer de pulmón versus una que no fuma cigarrillo y hace cáncer de pulmón. Y eso es una predicción claramente demostrada que va más allá del modelamiento. Es por eso que estos valores de cálculo del riesgo y de cálculo de las probabilidades se están yendo más allá de la medicina. Se usan en agricultura para predecir plagas, para predecir heladas, para predecir hongos, para predecir fracasos en cultivos y cosechas, también para la predicción en casos de el funcionamiento, la funcionalidad de las carreteras con algún tipo de componentes o aditivos. Y está yendo más allá porque si bien es cierto, cualquier prueba estadística o matemática pueden hacer en cualquier área de la ciencia, se puede extrapolar a cualquier escenario. Cuando hablamos del cálculo de la muestra, hablamos del cálculo de la muestra con una sola variable y si esta variable es cuantitativa, utilizamos una fórmula de z cuadrado, z alfa cuadrado por desviación estándar sobre rho al cuadrado. Z, como saben ustedes, es el nivel de confianza equivalente a 1.96, que en una población cuya campana de Gauss y su normalidad esté al 95% de confianza, el nivel de intervalo de confianza Z equivale a 1.96. Deviación estándar sale de una investigación. El error estamos hablando que es del 5%, 5 entre 100, o sea, 0,05. Si nosotros hacemos el cálculo, nos daría el cálculo del tamaño de la muestra aquí. Si nosotros estaríamos haciendo un trabajo de nivel descriptivo, donde tenemos una variable cualitativa solamente, el cálculo sería z cuadrado por p por q sobre r al cuadrado, donde z es el nivel de confianza equivalente a 1.96, p vendría a ser la probabilidad de la hipótesis encontrada en alguna investigación acerca de la prevalencia o frecuencia de una variable, y q sería su complemento de la unidad porque está en probabilidades a 1. Y e vendría a ser el error equivalente a 5%, o sea, 0,05. Un detalle para aclarar. Mientras que en el otro estudiamos una media calculada de una investigación o estudio previo, no, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el nivel de, a ver, el nivel de resistencia a la compresión de trozos de roca ígnea para poder trabajar pavimentación en carreteras. Y tenemos que el nivel de resistencia a la compresión, por ejemplo, es de 1.5 kilopascal con una división estándar de 0,6.
Entonces vamos a colocar acá 0,6 al cuadrado por 1,96 al cuadrado sobre r al cuadrado 0,05 al cuadrado. Y ya está. En cambio acá no, acá es la probabilidad, por ejemplo. La probabilidad de que un elemento sea resistente, por ejemplo, un elemento químico, por decir arcilla expansiva, sea resistente a las lluvias, ¿no? En el caso de las construcciones y edificaciones de casas, tenemos que la eficacia y la duración promedio de 5 años, una vivienda construida con arcilla expansiva, vendría a ser de 75% de eficacia. Entonces, de acuerdo a una probabilidad, sacamos Z es igual a 1,96. El estudio previo nos dice que tiene 75% de eficacia. P 0,75, Q el complemento 0,25 sobre el error 0,05 al cuadrado y tenemos el cálculo del tamaño de la muestra. Pero siempre se trabaja de investigaciones previas, de antecedentes. Si queremos hacer un cálculo de una investigación, de una muestra para una investigación en la cual tenemos una variable cuantitativa comparada en dos grupos, por ejemplo, queremos aplicar el método, por ejemplo, para preparar jamones, ¿no? Entonces vamos a utilizar una técnica utilizando dos cosas, ¿no? Sorbato de potasio. Estimado doctor, le quedan 2 minutos, por Ya, favor. gracias. Sorbato de potasio y otro tipo de elemento. Y tenemos aquí la división estándar del mayor. Entonces tenemos Z alfa más Z beta al cuadrado por 2 veces la división estándar del mayor sobre la diferencia de promedios. Y esto lo utilizaríamos para el trabajo de estudios explicativos con variable media. Si tenemos variables cualitativas, tenemos Z alfa, ¿no? Y tenemos un trabajo explicativo de dos variables cualitativas, Z alfa más Z beta al cuadrado por P1 por Q1 más P2 por Q2 sobre la diferencia de P1 menos P2 elevado al cuadrado. ¿Qué es P1? La probabilidad de mi hipótesis. ¿Qué es P2? Simplemente es el comportamiento normal de una de mis variables. Bueno, este es el factor de corrección. Es n sobre 1 más n sobre m, ¿no? Bueno, y esta es simplemente la explicación de la muestra de lo que estábamos hablando, la fundamentación matemática, pero no me quiero ir sin antes de mostrarlo en vivo, ¿ok? Sin antes de mostrarlo en vivo, entonces voy a ir a aquí, voy a entrar a un calculador de la muestra muy interesante llamado OpenEpi, ¿no? Y en el OpenEpi voy a hacer un cálculo de la muestra en tamaño de muestra, me voy a proporción, y digamos que yo tengo un estudio en el cual me diga que la probabilidad de ocurrencia de un desastre natural sea 35% si es que mi composición geográfica sea con roca ígnea. Entonces, simplemente coloco el tamaño, la probabilidad encontrada, hago el cálculo y el tamaño de la muestra 95% de confianza son 350 unidades muestrales, que puede ser, por ejemplo, unidades de 100 metros cuadrados para analizar. Si yo tengo acá un caso control no pareado, que es un estudio retrospectivo, aplicado, explicativo, comparativo, yo tengo, por ejemplo, que el nivel de riesgo de una variable encontrada en una investigación predictora de otra, por ejemplo, si la roca ígnea es predictora de derrumbes en un 35%, un ratito, 95 es acá, en el 35%, y yo tengo, por ejemplo, que el nivel de ocurrencia cuando es roca dependiente de lava volcánica es de 55%. Entonces yo hago el cálculo y tendré 106 unidades de 100 metros para analizar con roca ígnea y 106 unidades de roca de lava volcánica sedimentada. Si yo tengo un estudio prospectivo en el cual voy a hacer una experimentación donde yo voy a aplicar una técnica agrícola, en esa técnica agrícola voy a utilizar, por ejemplo, un tipo de urea potenciada con compost y la eficacia de esa es muy alta versus la urea sola, encuentro que el estudio de urea sola me dice que su eficacia es del 67% y de la urea por compost es del 88% de eficacia. Entonces, ¿cuánto yo tendré que trabajar? Tendré que trabajar 72 metros de cultivos comparado de compost versus 72 unidades muestrales de cultivo con urea sola, urea con compost y urea sola. Y finalmente, para diferencia de medias, cuando yo tengo, en el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que una sobrevida de una carretera es de 10 años utilizado un polímero SBS con una división estándar de 3 y yo tengo un grupo control utilizado de la manera convencional sin polímero SBS, 8 de media y tenemos una división estándar de 2.
y tenemos que el cálculo de la muestra nos sale que voy a tener 26 unidades de 100 metros a analizar versus un control de 26 unidades de comparabilidad. Y finalmente, para los números aleatorios, vamos a potencia números aleatorios y calculo el tamaño de mi muestra de acuerdo a esto. El valor más bajo sería 1, el valor más alto sería la población, 2.200 metros, por ejemplo, y mi unidad de muestreo me sale 129 y yo hago calcular y estos serían los segmentos de terreno que yo voy a poder delimitar en la carretera para poder hacer análisis de las calicatas o diamantinas y meterlos a una muestra para hacer mi diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente, en este sentido, vamos a poder utilizar las probabilidades de cálculo de la muestra para cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier condición. Muy bien. Gracias entonces. Si hubiera alguna pregunta, estamos dispuestos a escuchar. Muchas gracias.